Muchas gracias a todos por venir a ver mi reaparición en público. No, perdón, que venimos a escuchar a Paco y a su libro. No, es que en este pandémico mes estamos en marzo, ¿no? Sí, es que como me he tirado un mes encerrado en mi casa, en mi cuarto, volviéndome loco y esta serie de cosas, pues nada, o sea, me lo he pasado muy bien, me acuerdo de todos los políticos, de la buena gestión de todas esta serie de cosas. Y eso sí, ayer justo terminé de leer un libro, coña, que está muy bien, es muy divertido. O sea, he de reconocer, le he dicho aquí al amigo el autor, que no es como el de terraplanismo. Yo lo siento mucho, pero es que el de terraplanismo, o sea, fue de esto de... es que vamos a presentar el libro de Paco Álvarez que acaba de escribir de terraplanismo y tal. Y yo, pues, bueno, habrá que leerlo. Y cuando llevas 5 páginas, dices, joder, macho, qué bueno. Desde luego no es posteguillo, aunque también habla de Trajano. Un poco. Pero, claro, Paco siempre lo hace con un registro absolutamente distinto. Siempre desde el hecho objetivo histórico. No me invento nada, no tergiverso nada, no añado nada, no me dedico a imaginar qué pudo haber pasado. Lo que ocurre es que sí es cierto que lo cuento, pues como diría yo, cada vez que leo tus libros, que deben ser ya unos cuantos, porque alguno que otro estás presentado por aquí, creo que vamos por el 4. De momento. Sí. Bueno, a ver si vas a ser como Agustín, que al final que va por el 42 y nos amenaza con el 43. Eso sí, ya hemos cerrado la presentación, así que el quinto ya sabes. Esto es como cuando les hablo yo a mis alumnos de segundo de bachillerato, por supuesto, les encanta la historia, lo que más le pirra a todos. Joder, Rafa, por favor, instituciones medievales castellanas. Las Cortes de León de 1188, que es lo que llevas esperando desde que tenías 3 añitos y jugando con la palita a saberlo por fin. Entonces, claro, cuando dices hispanos famosos, Trajano. Entonces, Trajano, mejor emperador, mejor general, que consiguió el imperio más grande. Y era gay, y mucho. Era tan gay que no tuvo ni hijos. ¿Qué dices? Un colegio británico. Y Adriano... hicimos un trabajo con Miss Queen. Ese no era gay, hasta se le suicidó el mancebo que tenía y se le tiró al Nilo y lo hizo Dios. Que por otro lado, siempre de broma, pero en serio, es decir, coño, ¿y por qué el día del orgullo gay sacas a pasear a algún revolucionario cubano de origen argentino, como el Che, y no sacas por allí a Antino? Que además era homófobo, y no sacas por allí a Antino y a Adriano. Una serie de estas cosas. Entonces, claro, resulta que cuando hablas de los romanos está muy bien, pero cuando hablas de romanos de aquí, me ha gustado mucho de la parte de introducción del libro. Es que los romanos se consideran romanos no por ninguna estupidez de raza, ni del siglo XIX, ni vaya usted a saber de cuándo, sino cuando jurídicamente... Hoy en día diríamos que tienes el pasaporte. Entonces, cuando usted tiene el pasaporte, es de ese sitio. Me da igual usted qué raza... con todos mis respetos, pensé en los norteamericanos, que son como los de Bilbao, que nacen donde les sale de los cataplines. Como los romanos. Exactamente. Entonces, naces en Bilbao y eres romano, pero romano de pura cepa. Y entonces esto pasa lo mismo. O sea, ¿y usted dónde nació? Coño, yo nací en las montañas del norte de Vietnam. ¿Y usted qué es? No, norteamericano de siempre, y no sé, como en la película de Gran Torino, no sé ni cómo se pone la bandera norteamericana, de cuál es el que va al lado, que va arriba o abajo. Pero es que yo tengo este estatuto. Entonces, por eso yo la verdad he de decir que, como siempre, me lo he pasado muy bien leyendo el libro. No terminé ayer por la noche. Hasta mi mujer me ha dicho que por qué no le he recordado que veníamos a presentarlo, qué cosa rara quería venir. Te digo cosa rara porque creo que si con suerte si está en una presentación tal, con lo cual, o sea, esto, joder, pedazo de libro escribe este muchacho. Pedazo de evento. Entonces, pregunta primera, antes de que nos cuentes de qué iba. Esto fue como lo de terraplanismo. Te levantaste un día y dije, me toca, o esto ya fue, oye, chavalito, tú tienes 3 libros que son bastante buenos, ¿no nos querrías escribir un cuarto? Claro. Sí.
La respuesta es afirmativa. Afirmativo, sí. Gracias por estar aquí. Gracias, Rafa. Gracias por tener una librería. Leí una frase que no me acuerdo. ¿Se me oye bien o...? Sí. Vale. Leí una frase por ahí que siempre la cito mal, como hacía Groucho Marx, que dice que online puedes encontrar el libro que quieras, pero que en una librería puedes encontrar todos los libros que no te esperabas encontrar, o algo así. No sé si es así la frase, pero sí es verdad que da gloria pasear por las estanterías de todas las librerías, empezando por esta que hoy nos acoge. Entonces, una vez le he hecho la pelota a la amiga. Muy bien, muy bien. Al quinto puedes venir. Vale. A ver, este libro surge de un encargo, es cierto. Surge de un encargo directo de la editorial, que me llaman hace 2 años y me dicen, oye, nos gusta lo que haces, queremos hacer un libro, tal. Pero eso estaba ahí un poquito abandonado hasta que más o menos hace un año, cuando nos encerraron, pues nos pasó pues lo que nos sigue pasando a todos, que tenemos ganas de viajar. Entonces, pues efectivamente la mejor manera de viajar es en un libro. Entonces, pues yo me puse a escribir un viaje por España, que empezando en Cádiz, porque todo empieza en Cádiz, evidentemente, y terminando en Galicia, que es por donde está el Finisterre, ¿no? Donde está el fin de la tierra. Entonces, dando esa vuelta por España y saludando amigos romanos, de unos más conocidos que otros, pues bueno, es el origen, la historia y lo que hay detrás de este libro, que es un poco, eso yo siempre lo digo, que es un libro para hacer afición. O sea, es un libro que se lee muy fácil, que recorres un camino en el que te están contando no biografías, no yacimientos, pero sí te están hablando de curiosidades de esos yacimientos y curiosidades de esas personas. Y ya digo eso, unos famosísimos como Trajano y otros muy curiosamente desconocidos como Egeria, ¿no? Egeria, por empezar por un personaje del siglo IV y tal vez la mujer más importante que sale en el libro, Egeria es la primera escritora hispana o española que conocemos, que escribió un libro en latín en el siglo IV, que era como un libro de viajes, un viaje a Tierra Santa. Lo curioso es que toda su historia es una metáfora de cómo han aparecido o desaparecido las mujeres de la historia, porque no sabíamos de Egeria nada. Es una persona que sale mencionada en 2 cartas de 2 personas distintas y no sabíamos nada de ella, ni que había escrito, ni que había dejado de hacer, bueno. Y el único manuscrito que se conservaba de su obra había estado en la biblioteca de Montecassino, que como sabéis, pues fue destruida, aplanada en la Segunda Guerra Mundial. Pero hete aquí que Napoleón, que pasó antes por Montecassino, se llevó parte de esa biblioteca a Milán y en un palimpsesto, en un libro de no me acuerdo quién, pues se había conservado gran parte de la única copia que existe del libro de esta señora. Tampoco se pensó que era de esa señora, entonces se pensó que era una obra de Silvia de Aquitania, de otra escritora y tal. Y en 1903 tuvo que ser un francés el que descubriera que ese libro era lo que había escrito Egeria y que Egeria existía. Y eso fue en 1903. Entonces tenemos una mujer que es la primera escritora hispana. ¿Alguien la había oído mencionar antes de hoy? Bueno, tú sí que eres profesor. Yo que me he leído el libro. Pero quiero decir... antes del libro, ni de broma. Claro, creo que en estos 114 años que van desde que sabemos que existe y que escribió un libro y que es mujer, creo que todo lo que ha hecho España por ella es un sello. En 1984 creo que fue. 85, no hay nada. Entonces, Egeria termina su libro con una frase, y esa frase pues yo creo que me la apunté para que fuera el leitmotiv del libro, ¿no? Entonces dice, lo que es la parte final de lo que conservamos del libro de Egeria, dice, pone una dedicatoria a unas amigas y dice: entre tanto, señoras mías y luz de mi vida, dignaos acordaros de mí, sea que esté viva o sea que haya muerto.
dignaos acordaros de mí. Eso es este libro. Acordémonos de ella, pero acordémonos de quiénes somos. Acordémonos de todos los romanos. Acordémonos de que hubo un tío que se llamaba Eliano, que fue gobernador de Britania en el año 145 después de Cristo. Que había un tío que se llamaba Anulino, que fue gobernador de Germania Superior en el 180 y algo. Que si hubiera habido un inglés que hubiera gobernado Hispania en el año 145, Trafalgar Square se llamaría como se llamara ese tío, obviamente, y habría un monumentazo enorme y películas toda la vida, estaríamos siempre hablando de qué grande fue su reinado y cómo sometió a los bárbaros hispanos. No sé. No hubo ningún emperador britano. Galo sí. Sí, Galos hubo varios, incluso Antonino, y ahí entroncamos con otra. Sí. Antonino había nacido. Por eso te daba un poquito de pie. Esta presentación tras presentación ya sabes. la vamos conociendo. Que el tema de los antoninos, ¿por qué pongo énfasis en esto de dignaos acordaros de mí o de nosotros o de nuestra historia? Porque nuestra historia, como decía en el preámbulo, nos la han robado. O sea, y nos la están robando todos los días. Evidentemente, si esta generación no celebra el 500 aniversario de la conquista de la Nueva España, pues eso se terminará olvidando. Igual que nos hemos olvidado de Egeria, nos hemos olvidado de Anulino. Hay gente que sigue discutiendo si Adriano nació en Roma o en Itálica, cuando precisamente la primera vez que es mencionado Adriano es cuando habla como cuestor en el Senado y se ríen de su acento. Joder, pues si se ríen de su acento, no sería precisamente del Aventino, sería más bien de aquí, de Santiponce. Y no solo nos han robado nuestra historia y lo hemos permitido, sino que hemos permitido que la historia de Roma y la historia de la Hispania romana la escribieran los ingleses y los alemanes. Entonces, gente como Gibbon, ¿no?, que se permite, que claro, que el tío Gibbon, el de Edward Gibbon, el de la historia de la caída del Imperio Romano, un tocho así, que es considerado historia, no sé por qué, porque es una cosa que escribió este tío en Roma, a la sombra de tal, y que bueno, pues él dijo, si hubiera que señalar en la historia del mundo un inglés nacido, cuando este era pequeño, fue cuando Blas de Lezo les dio en Cartagena de Indias, o sea que si hubiera que señalar en la historia del mundo un periodo en el que la condición de la raza humana fue la más feliz y próspera, habría sin duda que elegir el que transcurrió entre la muerte de Domiciano, y el ascenso de Cómodo. Los vastos territorios del Imperio Romano fueron gobernados entonces por un único poder, guiado por la virtud y la sabiduría. El tío escribió esto y luego se puso a mirar quiénes eran los emperadores de entonces. Y se arrepintió. Y digo, me cago en la leche, son todos españoles. Claro. No jodas. Claro, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Claro. Entonces, pues ya está. Vamos a llamarles antoninos. ¿Por qué? O sea, vamos a ver, desde Trajano hasta Cómodo hay un tío que se llama Antonino, que es casualmente adoptado por Adriano. Entonces, todos los demás son Ulpio-Helios. O Ulpios o Helios. Todos los cónsules de ese siglo son hispanos. Pero es que aparte, las mujeres de los emperadores durante todo ese siglo, y además las mujeres sabemos que son las que mantienen la legitimidad imperial a partir de ahí, y luego en el dominado ni hablemos, Pompeya Plotina, la mujer de Tratano, Vivia Sabina, la mujer de Adriano, Matidia la menor, sobrina de Trajano, tía de Antonino, Faustina la mayor, mujer de Antonino, Faustina la menor, esposa de Marco Aurelio y madre de Cómodo, todas más españolas que Agustina de Aragón. Pero nosotros mismos, los españoles, cuando hablamos de la dinastía Ulpio-Helia, de esa época tan feliz que hasta el inglés dijo, los llamamos antoninos, porque es lo que ponen nuestros libros de historia, copiados de los ingleses, copiados de los alemanes. ¿Qué es lo que nos traen estas cosas? ¿Y Columela le copió a quién? Amigo. Porque son mis alumnos. Y había unos tíos muy famosos que además, emperadores, emperadores, vale. Luego nos dirás a Quintiliano. Quintiliano, Columela, y yo personalmente, con tu permiso, me voy a reservar a Séneca para el final. Bien. Pero esto de que... Y Columela, y ese quiere que... No os preocupéis, vosotros os aprendéis el nombre, lo ponéis el día del examen y luce aquello porque no lo conoce ni su padre, pero literalmente. Sí.
Y no lo conoce ni su padre, y resulta que en el siglo anterior a Trajano y todo eso, en el siglo I después de Cristo, el escritor sobre agricultura más famoso es Columela de Cádiz. El geógrafo más famoso es Pomponio Mela de Algeciras. El humorista más famoso es Marcial de Calatayud. El retórico y profesor más famoso de la historia, que influyó hasta en Lutero y todo lo demás, es Quintiliano de Calahorra. Los filósofos más famosos, bueno, el primero, el padre retor, y el segundo, el filósofo más importante de toda la historia de Roma, es Séneca de Córdoba. Seguimos, el general más famoso, el emperador, el primer emperador que nombró a su padre Dios, que eso también es ascender en la vida, fue Trajano, que ascendió a su padre, que había sido cónsul. Eso, ya hemos hablado, en un senado de, como mucho, entre 600 y 900 senadores, 300 eran hispanos. O sea, y luego también tenemos el enemigo en casa. Yo estoy bastante harto, como supongo que estaréis vosotros, de que, claro, te dicen, no, hombre, es que todo esto no tiene ningún sentido, es presentismo, porque estás hablando estás orgulloso de gente que ha nacido en tu tierra y evidentemente España entonces no existía. Vale, bien, 100% de acuerdo, España no existía, pero Trajano no podía ser otra cosa que no fuera hispano. Entonces, igual que los ingleses están orgullosos de Shakespeare y el reino isabelino no tiene un carajo que ver con el de la otra isabelina que aunque tiene la misma edad más o menos, que gobierna ahora, esto no hay otra cosa. O sea, quiero decir, la continuidad es esa. El negar la existencia de España hasta el siglo XIX y luego, en cambio, afirmar que otras naciones inventadas, como pueda ser, no sé, País Vasco, Kosovo, Cataluña, existen desde siempre, pues eso sí que es presentismo. Aparte es una gilipollez, directamente. Entonces, no sé, o sea, los romanos, a partir de la conquista hasta nosotros los hispanos nos seguíamos considerando, aparentemente, según los escritos, celtas, íberos, lo que fuera y tal. En general, hispanos. Pero teníamos, digamos, nuestro nombre y nuestro apellido. Nuestro nombre celta, nuestro apellido hispano. Pero los romanos nos consideraban hispanos a todos. Pompeyo Trogo, en el siglo I a.C., habla de nosotros y dice: los hispanos tienen preparado el cuerpo para la abstinencia y la fatiga y el ánimo para la muerte, por ejemplo. O Diocles, el piloto de carreras más famoso de la historia en esta época de cuadrigas, el pie de la estatua que se conserva, que apareció en el Vaticano, pone Diocles de nación hispano. O Flavio Josefo dijo: los hispanos, los que antes eran llamados hispanos, etruscos o sabinos, ahora son llamados romanos. O sea, quiero decir, se nos consideraba hispanos. Evidentemente, de nación hispanos, esa nación no es la nación moderna, no es la nación decimonónica, tiene que ver más con raza, llámalo X. Pero Trajano, vale que no fuera español, o tan español como nosotros, pero no era inglés, ¿vale? O sea, quiero decir, no era otra cosa que no pudiera ser español. Entonces, pues eso, desconfiar de la gente que dice no hay que estar orgulloso de nuestro pasado, y luego, porque precisamente esos son los que quieren destruir normalmente nuestro pasado. Una pregunta y un salto espacio-temporal y cambiando de tercio del todo, ya que estamos en el sitio este. ¿Qué puñetas le pasó a Ridley Scott? O sea, haces una película, Gladiator. No es Gladiator. No, Gladiator es en inglés. No sé, página 52 creo que era. Y entonces se te ocurre traer a un tío que resulta, pero eso sí, en la versión original en inglés, él vive near Trujillo. Near Trujillo es Emerita Augusta. ¿Vale? Pero entonces te traes un hispano. Digo, coño, primero, ¿por qué te traes un hispano? Por supuesto, el emperador es súper romano, Marco Aurelio, que es otro de mis favoritos después de Séneca también. Lo de las meditaciones, el muchacho también meditaba bastante correctamente. Y entonces resulta que cuando sales... A ver, la película históricamente, supongo que estarás de acuerdo conmigo,
que deja bastante que desear, lo cual no quita que cada vez que yo veo Gladiator, macho, o sea, Gladiator. Gladiator. Gladiatoris. Gladiator. Vamos a volver a hacer aquí la presentación de los gladiadores que trajimos. Bien. Cada vez que ves Gladiator te la vuelves a ver porque disfrutas como un ogro. Sí. Y eso, aunque Cómodo sea malísimo, y por supuesto a Marco Aurelio no lo mató así, pero da igual, o sea, como malo, está bien, pero como bueno, pero ¿por qué un hispano? Pero ¿por qué no te traes cualquier sitio de cualquier otra cosa? Anda que no hay películas bonitas de Últimas Legiones y de Valerio Manfredi con el mito de Arturo, y me traes un inglés, un britano a salvar todo, porque un hispano. Curioso. O sea, es que desde luego esta gente de vez en cuando le salta, hacen algo bien, les hacen las cosas. No, evidentemente Gladiator es un peliculón. Ator. Es un peliculún, es divertidísima, Sí, y está muy bien. es ficción. Hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla como ficción y ya está, ¿no? Lo más preocupante... Hablan de que habrá secuela de Gladiator. ¿Ah, sí? Sí, no sé cómo. Sí, he visto Pues yo sí, el no titular sé. hoy. Resucita Están preparando la número 2. Como Alien. No sé cómo, pero... Tendrá un hijo por ahí secreto. Como Alien. Su primo. En fin, viniendo del mismo director, pues molaría, seguro que también está entretenida, o sea, pero la movida de la ficción es que es ficción, y entonces muchas veces vemos los fallos históricos que tiene y eso no nos deja ver lo entretenida que es la serie. Otra cosa es cuando ya se intentan hacer temas de tipo lo de bárbaros, ¿no? Que eso no sé si lo hemos hablado, pero os lo voy a aburrir contándoslo muy rapidito, que es que quiero decir, Arminio, muy buenas. Arminio, suponiendo que haya existido tal y como nos lo contó Tácito, es un bicho, o sea, un bicho malo, es un bicho que fue un traidor, que no sirvió de nada. Lo que hizo fue la única batalla que ganó fue Teutoburgo, suponiendo que haya sido una batalla. A mí me recuerda más a la matanza de Malmedy en las Ardenas, francamente, que en la batalla de las Ardenas en 1944, sí. cuando el Kampfbrücke, o como se pronuncie, Piper, rodea a unos prisioneros americanos y los mata a traición. Y luego, claro, yo me invento la historia. Tácito era un tío de estos que hablaban del buen salvaje y todo eso, pero a Arminio lo mataron los germanos, lo mató su propia tribu, no los germanos, sino no me acuerdo, los secuanos o algo así, creo que eran, porque era un bicho y nunca fue ejemplo de nada, hasta que Lutero lo recuperó en el siglo XVI como un ejemplo de la lucha entre Roma, en este caso la Roma del Papa, y la Alemania de Lutero. ¿Te habré leído yo a ti algo de Vercingetorix? Sí, ahí iremos. Ahí llegaremos. En cuanto... Con bárbaros acabamos enseguida, porque luego, después de Lutero, nadie más habla de Arminio, hasta Himmler, que es el que recupera, el que lee Tácito, que tenía un libro de Tácito, Himmler, el Reichsführer SS, en su mesita de noche, y dice, coño, este tío mola como padre de la patria. Y entonces, se crea un mito enorme sobre Arminio, la batalla de Teutoburgo, devolverme mis águilas, la serie de Yo Claudio, todo eso, tal. Y como si eso hubiera sido la leche en bote. Cuando, si os habéis leído mi libro anterior, derrotas como esas en Hispania hubo de romanos así. Y Roma, si quiere, se levanta y vuelve. Y si no lo hizo, fue porque a lo mejor, A, no merecía la pena, B, era una tontería, y C, Arminio no tiene ninguna importancia, o no la tenía en su tiempo. No la tuvo hasta que los señores de las SS se inventaron que este tío era el padre de la patria. Y ahora hacen una serie diciendo qué guapos son los bárbaros y no sé qué, y qué bruto era Varo y tal, y tienen, no sé, que tienen como napalm o algo así, porque si habéis visto la serie, arden y tiran como unos fuegos griegos. Es una cosa absurda y extraña, pero bueno, la serie es entretenidísima, a mí me encantó. Dicen que habrá segunda temporada también.
Bien. Claro, Pues, romanos segunda se vengan, temporada. se van a Los romanos se vengan. Sí, como germánicos. Sí, se vengaron. Joder, sí. que sí se vengaron. Joder. O sea, claro, todavía se Sí, acuerdan. sí, con mucho cariño. O sea, los romanos les podías Hicieron tocar la las primera narices, autopista. pero luego no veas todos aquellos que mal genio tenían. Sí, hicieron la primera autopista porque dijeron, el problema es que el camino era muy estrecho, entonces ahora vamos a avanzar, pero así, ras, ras, ras. Los árboles de estos 10 metros para allá y de estos me los va quitando. Que yo vea al alemán cuando viene de lejos. Y lo que pasa al principio de la película de Gladiator, que dicen que es Germania y no sé qué, eso es en Viena realmente. Sí. Y que fue Marcomanos. los marcomanos, exacto. Y sí, y también es absurda la carga de caballería, pero mola, ya está. Mola mucho. Y también tienen Sí, o sea... fuego que hay, boom, y granadas de mano, no pero sé. o sea, lo reconozco y la forma que tiene pelear una legión, o sea, como peleasen así, o sea, No, les al hacían cisco, pero Sí, en 3 segundos, o sea, en 3 horas, a ver, en Pero 3 segundos mola. no, en 3 horas. Eso, pero ¿quién no ha saludado a un amigo diciendo fuerza y honor? Joder, claro. ¿O quién no se le ha puesto, se le han erizado los vellos cuando va el Russell Crowe por ahí y le van diciendo uy, spa, no, uy, mola, joder. Mola. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a verlo. Nos hemos creído, ya lo hemos hablado en la anterior presentación, que la conquista del oeste americano era lo que molaba y jugábamos con soldaditos de vaqueros y de indios y no nos han dejado jugar con romanos porque esto nos lo han borrado. La historia de España empieza en Abderramán III, más o menos. Sí, aquí para allá, y además el bueno era ese y los brutos eran los del brutos norte, eran que los no, del no tenían, eran unos salvajes. ¿Y Quintiliano quién demonios era? Quintiliano era un señor muy majo. Quintiliano era un señor muy majo de Calahorra, que es de los, posiblemente sea el español que más haya influido en la historia del mundo. Que es un poco así pretencioso Sí, decirlo. total. Pero tiene su aquel. Tiene su aquel. Voy a buscar algo de él mientras cuentas una graciosa anécdota sobre otra cosa. Graciosa anécdota. Graciosa anécdota. Espera, nos hemos ido. Estábamos hablando de bárbaros, que íbamos a hablar. Te dije, en cuanto acabemos de bárbaros. Vercingetorix. Eso, Vercingetorix es otro tío igual. O sea, Vercingetorix sí se le menciona en los comentarios a la Guerra de las Galias, como sabemos todos los que hemos tenido que traducir eso mal en latín. Y esto. Pero también es un personaje que no se le vuelve a mencionar. Los galos, los franceses, no sabían que existiera hasta el siglo XIX, muy entrado. Cuando resultó interesante tener un padre de la patria que no fuera germano. ¿Por qué? Porque Alemania de pronto se había convertido en un país que lo primero que hizo, como hicieron otras 2 veces más en sus primeros 50 años de historia, fue invadir a su vecino. Entonces, claro, las tribus germanas, muchas, pues los francos fundaron Francia, los anglos fundaron Inglaterra, ya lo sabéis, los godos vinieron aquí y no fundaron Gotia, porque Hispania ya existía. Pero claro, los francos, los franceses, con todo su bagaje sajón y tal, tenían que inventarse algo celta de golpe. Y entonces, pues, coño, Vercingetorix nos viene muy bien. Si os fijáis, y si no podéis buscarlo, no hay ningún cuadro de Vercingetorix, ningún monumento de Vercingetorix anterior a 1850, una cosa así en Francia. ¿Por qué? Porque fue otro invento, como Arminio, ¿sabes? Un tío como Boudica en Inglaterra. En Gran Bretaña. Son personajes que posiblemente no existieron, como Caracota, o Caracata, o Carocot, no me acuerdo cómo se llama. Caracota en Cantabria, otro tío que posiblemente tampoco existió, que de una línea de un libro alguien se inventa una leyenda sobre él, ¿no? Pero vamos. ¿Viriato sí existió? Sí, pero quiero decir... Viriato sí, pero tiene su gracia, es decir, era como cuando te lo ensayas, un pobre pastor lusitano, mira, de pobre pastor lusitano no tendría nada si te eligen jefe de guerra de una coalición de tribus lusitanas. Otra cosa encima, si los lusitanos los consideras exactamente que íberos, celtas, claro, porque siempre asociamos celtíberos, tienes que ir a Numancia, entonces claro, Numancia del sur de Extremadura a Portugal, aquello llamarlo celtíbero no queda del todo, pero no es cierto que tú elijas como jefe de guerra a un pobre pastor que está con su rebaño en mitad del monte. No. Mentira gorda. De igual forma que, lamento tiraos el mito, la Mesta no eran unos 4 pobres pastores que llevan a sus animalitos de trashumancia
todos los veranos y todos los inviernos en la Castilla medieval, sino que era como si hoy en día hablaras de la gran asociación de la banca española. Entonces, eso era la Mesta, otro era el que trabajaba para ellos. Entonces, Viriato iba por ahí. Y la ciudad de Numancia o los celtíberos eran sencillamente los mejores mercenarios que existían en el oeste en el oeste romano de la época. Y eran unos tíos que se habían dedicado a la guerra y encima eran buenísimos. Y entonces, claro, evidentemente no tienes detrás esa masa humana que tienen los romanos para acometer campaña tras campaña contra una serie de ciudades como Numancia, Clunia, Oxama. Sí. Viriato, en cualquier caso, tampoco puede considerarse como padre de ninguna patria, ¿sabes? Salvo de su propia tribu, de los lusitanos, ¿no? Pero eso es que, quiero decir, las naciones son mestizas y son dinámicas. Las naciones estáticas, puras, arias o algo así solo existen en los sueños petardos de los nacionalistas. ¿Sabes? Lo que mola de España es que somos mezcla. ¿Sabes? Que somos mestizos todos, de que todo lo que ha pasado en España nos ha enriquecido. Y no solo eso, sino que a donde fuimos también nos hemos mezclado, a diferencia de otros. Pero vamos, bueno, Quintiliano. De Quintiliano, Quintiliano es el mayor orador de la historia de Roma, que es un señor de Calahorra, que por cierto es que me he quedado parado porque estaba leyendo en este libro, que está fenomenal y que os lo recomiendo mucho, que hay un Calahorra en Marte. Fíjate tú, no me acuerdo. Hay un Calahorra en Marte que es un cráter llamado Calahorra en honor a Quintiliano, que está, por si la queréis buscar, en la planicie Crise, 26 grados 7 norte y 38 7 oeste. Y si hay un cráter en Marte que se llama Calahorra y es por Quintiliano, será porque ese señor es muy importante. Seguro que tiene, no sé, mogollón de calles a su nombre, plazas. No sé, Sabino Arana tiene 23 calles en su honor en España. Entonces, Quintiliano tendrá 230, sí, ¿no? 2000. Claro, creo que tiene una. El cráter se llama Calahorra o Calagurris. Supongo que Calagurris. Supongo que Calagurris. Quintiliano es el que hizo el tema de las leyes, por decirlo de algún modo, de la elocuencia, que es lo que ahora diríamos que son las leyes del marketing, ¿no? O sea, por ejemplo, os lo voy a leer porque es más fácil. Dice, en todos sus libros dice cómo tiene que componerse un discurso y cuáles de ellas y cuáles son sus partes. De ellas, solo dos, la elocucio, que es la elección de estilo, palabras y manera, y la actio, que es la declamación y adecuación, son propiamente la ejecución. El resto son la inventio, que sería la búsqueda previa de las fases, la dispositio, que es organizar el discurso en un orden, traducido a la modernidad. Por ejemplo, a la realización de un spot o de un anuncio, la inventio sería la elección del público objetivo al que nos vamos a dirigir y la búsqueda de la manera de convencerlo. La dispositio sería el guión o el storyboard del anuncio. La elocucio sería el tono de comunicación y la narración, el estilo más emocional o corporativo, etcétera, etcétera. La actio sería el spot en sí mismo, comprimiendo ese discurso en unos 20 segundos, y la memoria finalmente será el intento presente en todas las partes del discurso del spot de ser recordado y preferido con respecto a los de la competencia. O sea, esto, escrito de otra manera, lo hemos estudiado todos en marketing, ¿sabes? O sea, quiero decir, es cómo lo compones, a quién se lo diriges, qué es lo que vas a decir. Además, como dicen los discursos, tienen que ser, te voy a decir esto es lo que te estoy diciendo, te he dicho esto, para que lo recuerdes, ¿no? Todo eso ya lo escribió Quintiliano hace 2000 años. O sea, que es un tío que mola, un tío salado. Y un tío salado que, por cierto, es la primera persona que escribe sobre el concepto salado, referido a una persona. Quintiliano dice, ser salado lo entendemos comúnmente de uno que hace reír, aunque esa palabra no signifique esto de suyo, porque a toda expresión que hace reír debe de acompañar cierta sal. O
sea que Quintiliano llamaba salada a la gente que era maja. O sea que quiero decir que al final, pues eso, no hemos cambiado mucho, ¿no? ¿Y este no tiene calles? Quintiliano tiene poco y menos. ¿Y Alucio? Alucio no existe. Alucio, O sea, pero seguro que no hay un Alucio Square Alucio Square en Londinum. en Londinum. Fíjate tú, o sea, Alucio, cuando os leáis este libro sabréis quién era. Yo reconozco, yo no tenía ni puñetera idea de quién era Alucio. Y después de leerlo dices, o sea, válgame el cielo, o sea, que no tengas ni reconocimiento. Perdón, yo hasta tengo un doctorado en historia, con lo cual es peor el deciros, pues mire usted, después de tener un doctorado en historia, me cojo un libro de esto que tampoco es que sea un super historia. ¿Cómo se llama? Hay una británica de estas muy majeta que es superventas y Mary. Y publica unos libros de no sé qué y le vi la serie y hasta todo a ver si mi hijo se documentaba. Sí, además del Fortnite y esta serie de cosas, sí. Vi algo útil y te juro por Dios, o sea, por los dioses, o sea, que Alucio allí no aparecía en absolutamente ningún sitio. Alucio seguramente fue el primer jefe celtíbero que fuera aliado de Roma. Allá por el 214 antes de Cristo, o sea, hace un rato. Hace 2300 años. Y dijimos, bueno, pues vale, pues no pasa nada, pues igual que no conocemos a Vercingetorix ya, pero es que resulta que sobre Alucio y sobre la aventura que tuvo o su relación con este... Joder, no me sale. Con Escipión. Pues sobre él escribieron, bueno, desde 1567 en todas las ediciones impresas de las Vidas Paralelas se incluía la historia de Alucio como un bonus track, ¿no? Pero debe ser que aquí nadie lo leyó. Aparte de eso, el francés Jean Desmarais escribió una versión sobre el tema en 1638. El poeta inglés Charles Beckingham escribió sobre el tema en 1718. Bueno, pero no son muy conocidos. Pero llegamos al siglo XIX y se perdió todo. No, peor todavía. En pintores, pero es que pintores resulta que era el tema de Alucio y su encuentro con Escipión era uno de los temas favoritos de la escuela flamenca. Se contabilizan más de 100 óleos importantes describiendo la leyenda. Rubens hizo 2 versiones. Franz Franken el joven, 6 versiones. Sebastiano Ricci, otras 6. Gervard van den Eyck y Simon de Bos hicieron 4 versiones cada uno sobre Alucio. También se conservan todavía pinturas contando el suceso de Tiepolo, Bellini, Perucci, Pinturicchio, Van Dyck. Están en las paredes de todos los museos. En el Louvre, la National Gallery, Victorian Albert Museum, L'Ermitage en el Prado, incluso en la National Gallery o Washington, en el Rijksmuseum. Y no sabemos quién coño es Alucio. O sea, ¿Indíbil? Bueno, Indíbil un poco sí, pero bueno, y Mandoni. Pero quiero decir, pero es que... Joder, es nuestra historia. O sea, ¿por qué no nos la han enseñado? ¿Por qué nos enseñan? ¿Por qué todos sabemos? No sé, o sea... fuera de broma, te digo lo de Indíbil porque a lo mejor las personas un poquito más cultivadas o más leídas sobre la época, Indíbil sí. Sí, Indíbil sí. Indíbil y Mandonio, que posiblemente... Pero Indíbil y Mandonio... La resistencia, o sea, pero la colaboración, la integración... Sí, no. La culturación, eso no. Eso no interesa. No, pues justamente no interesa porque contrario. eso cohesiona y todo lo que sea cohesionar España o Hispania, pues contradice los movimientos circulares que tenemos ahora intentando destruir nuestra democracia, ¿no? Y bueno, para no aburriros más con mi charla, que os prometo que escribo mejor que hablo. Quiero despedirme con unas palabras. Luego ahora preguntamos y nos... Sí. ¿no? Pero para ser breve, que dicen que así querréis venir a la presentación del 5º libro, seguramente estas Navidades, si todo va bien. Virgen Santa, y este año también otro... Digo, qué gran fortuna nos... Bueno, ese es sobre mitología y va a ser más divertido, menos, eso va a ser menos complicado. Pero vas a raptar a Europa, por Dios. Por favor. Sí. Pero quiero terminar con... Si hemos empezado hablando de Egeria, ¿no? Y de acordaros de mí, por favor. Pues quiero terminar con las palabras de Ortega y Gasset, otro romano,
de aquí, que dijo: yo quiero ser español y solo español. Yo quiero hablar el idioma de Cervantes. Quiero recitar los versos de Calderón. Quiero teñir mi fantasía en los matices que llevan disueltos en sus paletas Murillo y Velázquez. Quiero considerar como mis pergaminos de nobleza nacional la historia de Viriato y del Cid. Quiero llevar en el escudo de mi patria las naves de los catalanes que conquistaron Oriente y las naves que descubrieron el Occidente. Quiero ser de toda esta tierra que aún me parece estrecha, sí, de toda esta tierra tendida entre los riscos de los montes Pirineos y las olas del gaditano mar. Entonces, chicos, seamos españoles, seamos romanos y gracias. En esta ocasión normalmente suelo hacer yo la primera pregunta, pero me vais a disculpar que yo le he preguntado varias veces. Entonces no lo quiero todo para mí, lo podéis disfrutar. Luego al final hasta a lo mejor un poquito le podéis tocar y hasta le podéis pedir que firme. Entonces pasamos a la parte de ruegos, preguntas, peticiones, reflexiones. Cantar canto muy mal, o sea que si me pedís que haga una canción, claro, ¿por qué no? Así que ahora os toca a vosotros. ¿Preguntas, por favor? Alex se lo está pensando. Sí. Y Daniel está como los malos alumnos mirando al suelo. ¿Profesora? Yo que tuve el otro día. Pero no me preguntaste nada de esto. No. Pero es que estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado, que es verdad que los profesores cuando accedemos a los libros de historia, o bueno, el currículum que viene en la ley, que es bastante vago, pues sí, es verdad que muchas veces te das cuenta que hay cosas que faltan y muchas veces los alumnos lo demandan. A veces lo estás diciendo y les estamos dando una visión demasiado sesgada. Uh-huh. Se merecen conocer la otra parte, se merecen conocer el resto. Entonces yo es que no te puedo decir más, es que estoy de acuerdo con todo lo que, Gracias. lo que has comentado. Eso es que hemos sido demasiado elocuentes como Quintiliano. Sí. Ah, mira, fíjate, me acabo de acordar, se me ha olvidado uno. Séneca. Ah, Fíjate. ¿es verdad? Animalito mío. Ese hasta dirigió el Imperio, ¿no? Sí, bastante. Sí, o sea, porque a Séneca siempre le tienes como una especie de pesadilla, que siempre iba hablando por ahí, incordiando a la gente. Al final dice: mira, tío, eres tan pesado que a ver si te suicidas. Pero quitado eso, resulta que aquí mi amigo, cuando muere Claudio, en oscurísimas circunstancias, piensan todos los historiadores y todos los escritores de época, verdaderamente se produce una especie de tutela del emperador Nerón durante un periodo. Sí, y no solo eso, sino que además Séneca el Serio escribió una sátira sobre Claudio, que muy celebrada por Nerón y por la madre de Nerón, que entonces todavía todavía se llevaban bien, y esto que es algo así como la apolococintesis o algo así, que es la historia, pretende ser una historia en la que Claudio va al Hades e intenta ser nombrado Dios, y entonces se encuentra con los demás dioses y tal, con Augusto y todo eso, y al final pues lo condenan a creo que era jugar a los dados con un cubilete sin fondo o alguna cosa así. Quiero decir que Séneca servía lo mismo para un roto que para un descosido. O sea, igual hizo ese libro que en su época era gracioso, o para sus lectores lo fue, y que se conserva, como es también capaz de ser el más estoico de los estoicos. Sí, buenas tardes. Bueno, yo empecé por reconocer un neófito en la materia, pero viéndoos hablar, la verdad es que me muero por empezar el libro. Gracias. Quería, como no me encuentro, o sea, no tengo capacidad ni conocimientos para entrar en el detalle, sí que quería preguntarte tu opinión sobre la solución que tiene este problema de que seamos los propios españoles los que estamos olvidando, tirando tierra contra nuestra historia. Uh-huh. Es decir, cuando tú viajas, os habéis hablado de Trafalgar Square, pero en cualquier parte del mundo están ultra orgullosos de sus héroes, hayan sido lo que hayan sido, porque es decir, los parámetros morales del siglo X, del siglo XI no tienen nada que ver con los de hoy. Uh-huh. Y como nos descuidemos, además se hace una interpretación villana de la historia y va a resultar que todos estos no solo no eran hispanos, sino que eran catalanes o vascos. Seguro. No, porque si Santa Teresa era catalana, sí, ya sí, a partir de ahí... O y Sirvent y Cervantes. claro. Entonces quería saber tu opinión
sobre qué solución tiene esto, o a dónde vamos, o si realmente llegará un momento en el que haya un monumento, yo que sé, a Juan de Austria, o a Blas de Lezo, o a los últimos de Filipinas, y no nos avergoncemos de ello. Como cuando vas a Trafalgar Square, es decir, aquí ves a Nelson, y claro, pues cojonudo para los ingleses, pero nosotros tenemos personajes, entiendo yo, más de la misma categoría, si no superior a Nelson. Hombre, yo creo que mínimo de la misma, o sea, mínimo. Pero fíjate tú, Trajano, el primer emperador hispano, un tío que gobernó el Imperio Romano en su máxima extensión. El Imperio Romano nunca fue tan grande como bajo Trajano. Es un tío que tiene, seguro, ¿no?, un montón de monumentos en España. No. En Madrid, la capital de España, no, ni uno. Hay un monumento a Trajano en Londres. Colonialista, ¿no? No lo sé, no lo sé, es que se les ha olvidado, no sé, ya está. ¿Sabes dónde hay un monumento? En Londres, afuera de la Torre de Londres, hay un monumento a Trajano que no pinta nada ahí, pero hay otro en Buenos Aires, un monumento a Trajano de cuerpo entero. En Madrid no. ¿Pero por qué no? En Madrid, en la capital de España. O sea, si Trajano fuera a Londres, la columna de Nelson, o que sería la columna de Trajano, como la de Roma, mediría, no sé, como la Torre Eiffel, ¿sabes? Pero aquí no. Trajano creo que tiene una calle de una manzana en Madrid. De una manzana. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es simple y llanamente que no podemos meter al lobo a cuidar al rebaño. No puede ser... Lo has dicho muy fino, sí. Sí. No puede ser que unos tíos que no quieren ser españoles formen parte de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, porque evidentemente no van a votar a favor de nada que beneficie a España, por lógica. O sea, si tú eres un secesionista, oye, que vamos a celebrar Hernán Cortés, no, oye, que vamos a celebrar solo cosas chungas. Y luego, por supuesto, en los medios, en las redes sociales, hay mucha gente que va de eso, que va de están entre los acojonaditos, que los hay, con perdón, y los que directamente no se puede celebrar nada que signifique estar orgulloso por lo más mínimo de ser español o de nuestra historia. Y qué casualidad que justo esos son los que quieren destruir a España. O sea, cuando sale un tío en la tele que es comunista, que se declara comunista y está diciendo que nos va a aportar libertad, pues joder, o sea, me parece que ya somos mayores, ¿no? O sea, para saber que no sé, cuando alguien dice yo soy antifascista, lo primero, y además lo dice así, antifascista, lo primero que hubo con ese nombre antifascista en Europa fue el muro de Berlín, que se llamaba muro antifascista, porque era un muro para que los fascistas, o sea, todos los que no eran comunistas, no pudieran entrar en la República Democrática Alemana. 3 palabras, 3 mentiras, que fíjate, ¿no? Evidentemente todo el mundo quería entrar en Berlín Este. No es mía la frase, ¿no? Que dicen que es muy fácil ser comunista en un país libre, pero no se puede ser libre en un país comunista. Claro, eso, sí. Gaddafi decía, usaremos sus democracias para acabar con sus democracias. Y es verdad, o sea, nosotros permitimos antisistema. Qué casualidad, el mismo que dice las instituciones están muy dañadas y no sé qué y hay que rehacerlas, son precisamente los mismos que se quieren cargar esas instituciones. O sea, el que habla mal de la monarquía un día, otro día habla mal de la judicatura, otro día dice que la democracia nuestra no es perfecta, otro día dice que no se puede sentir orgulloso de la bandera española. El mismo tío que dijo que la caída del muro de Berlín era una mala noticia. Eso está en vídeo. Y ese tío se presenta a presidente de la Comunidad de Madrid y le vamos a votar. O sea, vamos, voto antes a mi perro, con perdón. O sea, porque quiero decir, es eso. Tenemos... Un poco que tenga tu perro, ¿eh? Bueno, es muy majo. No le vamos a pedir mucho al perro tampoco. No, tampoco. Pero eso, quiero decir, es eso. No podemos, estamos permitiendo crisis tras crisis. Las crisis generan populismo, los populismos generan crisis. Argentina, a principios del siglo XX, era uno de los países más ricos del mundo. Pum, pum, Perón, no sé qué, pim, pam, pam. Eso es así. En Italia, más del 50% de los diputados son de partidos populistas. No sé, uno es un payaso, el otro no sé qué, tal. Quiero decir, eso termina deshaciendo las democracias. Las democracias, y no soy el que más sabe aquí de política, evidentemente, pero me permito decirlo, las democracias nacieron, por ejemplo, el tema de los idiomas. Cuando la Revolución Francesa, en Francia se hablaban un montón de idiomas,
hasta el punto que de los 24 millones más o menos de franceses que se cree que vivían ahí, había 12 que no hablaban francés. 6 hablaban alemán, bretón, no sé qué, otros hablaban catalán, vascuence, etcétera, etcétera. Y la Revolución Francesa lo primero que hizo fue, no, a todos os vamos a enseñar francés para que todos tengáis las mismas oportunidades. ¿Aquí qué hemos hecho? Lo contrario. Para que todos seáis distintos. La democracia no iba de que una ley para todos, igualdad de oportunidades para todos. No, para estos no. Estos es, no, yo soy distinto. Ah, bueno, pues nada, una ley para ti, macho. No, es que yo también soy distinto. Bueno, pues nada, a ver, otra ley para ti. Entonces, hemos creado estructuras verticales que contradicen las estructuras horizontales, incluso los comunistas de verdad. Además es que va al contrario contra lo que, Roma. De lo que explicas en el libro, que era justamente al revés. Sí. Es decir, el adoptar a un tipo por un acento muy raro, no recuerdo también lo mismo, página 27, página 27, pero la que sea. Es decir, de esto de... No, y cuando les dieron el estatuto de ciudadanos romanos, es que los tíos habían abandonado su idioma hacía un montón de tiempo, sí, vestían toga, y es que eran romanos, eran casi más romanos que un tío de Nápoles. Sí, sí, eso lo dijo Estrabón, página 20, casi. Oh, Eso lo dijo Estrabón. No, sí, espérate, que me he equivocado. Sí, no era la página 27. A ver, vas a ver, como al final sea la 27, encima me voy a reír yo. A ver, la 27. No, sí, pero no, era la introducción. No, Estrabón dice, en el siglo I, los que viven a orillas del Betis, el Guadalquivir, se han adaptado completamente al modo de vida romano e incluso han olvidado su propia lengua. La mayoría de ellos han llegado a ser latinos, esto es del Lacio, y han recibido colonos romanos, por lo que no están lejos de ser todos romanos. Esto en el siglo I. El ciudadano romano es como el ciudadano europeo, somos todos iguales, tenemos los derechos romanos, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, tenemos derecho a ser juzgados por nuestros iguales, tal. Pero incluso los comunistas de verdad antes lo que eran internacionalistas, eran trabajadores del mundo, proletarios del mundo, unidos. Por cierto, proletario es latín puro, proletari, que eran los que aportaban solo hijos al Estado porque no pagaban impuestos de ningún tipo, ni siquiera tenían tierras. Entonces, proletarios del mundo unidos. ¿Qué decían los comunistas? Que los obreros de todos los países tienen los mismos problemas, porque es una lucha de clases, bla, 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 bla. Vale, estaremos de acuerdo o no, pero lo que hay ahora es, en vez de eso, ahora vertical. Ahora, los trans, da igual que seas un actor famoso trans y que ganes 800.000 euros al día, o que seas un tío de un pueblo de Soria que quiere ser transexual, quieren ser distintos y verticalmente, ¿sabes? Entonces todos esos colectivos nuevos verticales, el feminismo, el no sé qué, los antirracistas, los antifascistas, todo eso es vertical y todo eso se carga la democracia. No sé si me explico, pero todo eso se termina cargando la democracia. Y además es que no es ni de izquierdas, o sea, es fascismo puro, o sea, pero fascismo puro del malo. O sea, igual que el nacionalismo, no se puede ser nacionalista y demócrata, porque los nacionalistas buscan ser distintos. Y tú, si buscas ser distinto, es porque te consideras mejor. Nadie quiere ser distinto para ser considerado peor. No, oye, tratarme peor, que soy distinto. No, sí, por eso tenías el estatuto de ciudadano romano, uh-huh, el estatuto de latino, uh-huh, el de forastero. Peregrino. El de forastero, y luego cuando comenzabas a liarte con las ciudades fuera, le das el de... es que los federados. Sí, al final todos aspiraban al máximo de los derechos, que es ser ciudadano. Siempre aspirabas a... Yo lo que quiero es ser romano. Sí, y aparte, porque lo que mola es ser romano, porque los que tienen más derechos son romanos. Los derechos. Y si tú eras esclavo y te liberaban, tú eras ciudadano romano, pero tu hijo era ciudadano romano de pleno derecho y podía ser elegido para alcalde del pueblo, por ejemplo. O sea que, pero vamos, me he ido por los cerros. Bueno, una petición, es que te provocan. ¿Puedes ilustrarnos sobre lo de la adopción? Adriano, Antino, sí. Teresa, y un comentario sobre lo que decías de si latino desde el Lacio, ¿qué es latinoamericano? Pues latinoamericano es un invento francés para no decir hispanoamericano. Pero yo digo que para borrarnos de la historia, ¿no? Creo que fue Voltaire el que dijo, ¿qué ha hecho España por Europa?
¿Y qué ha hecho Francia, tronco? O sea, sobre todo en tu época, porque en la época, después del siglo de las luces podemos decir que sí, pero antes, no sé. ¿Y Voltaire? ¿Qué hizo Voltaire? Bueno, el caso es que fue un invento francés para borrarnos de la historia, pero yo creo que le salió el tiro por la culata, porque al final decir Latinoamérica es reforzar la parte romana de América, y a mí eso me parece muy bueno. O sea, quiero decir, no se nos puede disparar en el pie haciéndoles presumir de que son romanos. Nosotros, no sé, ves una ciudad, Lima, el centro de México, cualquier ciudad colonial, incluso posteriores como Manhattan o Buenos Aires, están diseñadas como nosotros, como los romanos diseñábamos los campamentos y las ciudades, ¿no? Con plano hipodámico, o sea, quiero decir, con cuadrados que todos miden lo mismo, no sé qué, tal y cual. Y qué casualidad que en la plaza, es decir, en el foro, está la catedral, el de Justicia, el Palacio del Gobernador, igual que en las ciudades romanas, en Itálica o en Velo Claudia, que un sitio precioso, por cierto. Esto está en el foro, pues está el templo tal igual, la basílica donde se hace la justicia, la casa del gobernador, etcétera, etcétera. O sea, que son exactamente igual que las nuestras. Eso con respecto a Latinoamérica. El tema de la adopción, pues quiero decir, como Trajano y Adriano y todo eso, pues cojeaban más de un pie que de otro. Usaron una tradición muy antigua en Roma, que es que incluso en la época de la República, cuando una carrera política era muy cara, la gente solía adoptar gente de su misma clase social, como fue el caso de Augusto, obviamente, es el más famoso, que era sobrino nieto, pero hijo por adopción de Julio y de Cayo Julio César, y entonces pues Trajano adoptó a Adriano, que era su sobrino, que además se pidió, creo que eso lo dice en el otro libro, Plinio dijo, ojalá puedas adoptar a alguien de tu misma sangre y no sé qué y tal y cual, que casualmente eran todas las condiciones que cumplía Adriano. Adriano a su vez adoptó a un hijo y a un nieto, porque Marco Aurelio es nieto, ¿no? Y estaba por ahí Lucio Annio Vero, Lucio Vero, y quiero decir, es un mecanismo por el cual incluso más que ahora, o incluso igual que ahora, tu hijo adoptivo tiene exactamente todos los mismos derechos, herencia, etcétera, etcétera, que tu familia. Eso resolvió, como el imperio era una monarquía, aunque no se llamara así, eso resolvió muchas veces, y sobre todo en ese siglo, la estabilidad del imperio, en el sentido de que no hubo ningún problema en ningún traspaso de poder hasta después de Cómodo, por lo menos. Que Cómodo, por cierto... De hecho, tendría que mirar yo, cuando se adopta lo de príncipe de Gales, príncipe de Asturias, delfín de Francia... Tiene que ver algo. Replica este modelo, es decir, para que no haya problema. O sea, y en el momento recuerdo el tema de Isabel II, en el momento que Isabel II nace, inmediatamente es proclamada princesa de Asturias por Fernando VII, para que en ese momento quede muy claro quién es la sucesión. Sí. E incluso los norteamericanos hoy en día, si le pasa cualquier cosa al presidente de los Estados Unidos, inmediatamente y en la misma ceremonia se proclama al vicepresidente presidente de los Estados Unidos, e inmediatamente la primera decisión que tiene que tomar es nombrar a su vicepresidente, para que pase lo que pase, todo el mundo sepa quién es el sucesor. El rey ha muerto, viva el rey. Sí, porque si no ya sabes, o sea, esto era sí, fue muy curiosa la adopción de Trajano por Nerva, porque a todos los efectos fue un golpe de Estado. Deberías profundizar un poco. Sí. Eso suena tuculento, además. Sí, eso fue un golpe de Estado, en toda regla, seguramente. Sí. Lucio Licinio Sura era el cónsul, que era hispano. Sí. En época de Nerva. Nerva es un emperador anciano que ha subido al poder porque a Domiciano, el anterior emperador, lo han matado, y entonces lo han matado los pretorianos. Entonces los pretorianos nuevos, a su vez, le piden a Nerva... ¿A Domiciano lo mataron gladiadores? Creo que no, pero bueno, da igual, lo mataron. Instigados por algún pretor o por los del pretorio, lo que sea. El caso es que Nerva está ahí, lo está pasando fatal, todo el mundo se ríe de él, nadie hace ni caso, y entonces Lucio Licinio, el cónsul, el presidente del gobierno español, le dice, yo creo que lo que tienes que hacer es apoyarte en el ejército. Entonces hay dos ejércitos gordos, uno está en Siria
y otro está en Alemania. El de Siria lo manda Marco Curiacio Nigrino Materno, y del que ahora hablaremos un segundo, y el de Alemania, que te pilla más cerca, Trajano. Casualmente los dos eran hispanos también. Y entonces yo creo que Trajano, buen chaval, joven, fuerte, altote, tal. Ah, pues Trajano, vale. Entonces hacen un acto en el que delante de la estatua de Júpiter Óptimo Máximo adopta a Trajano y le nombra heredero y tal. A partir de ese día Nerva ya no era el emperador, pero Nerva no lo sabía. Tampoco duró mucho, creo que se lo llevó una neumonía, 2 meses o algo así después. Y Trajano estaba tan seguro en el trono que no vino a Roma hasta un par de años después. Se quedó en Alemania, tenía unas cositas que hacer, tal, y luchar contra los alemanes, entre otras cosas, y también contra un usurpador y tal. Y luego vuelve y ya fue el emperador que fue, el Optimum Princeps, el mejor. Siempre desde entonces, cuando se nombra a un emperador, siempre se dice que seas tan justo como Trajano y tan feliz como Augusto, o al revés. Y por cierto, a Trajano se le menciona en el himno de Rumanía. Sí. En el de España no, por supuesto, ¿no? Pero en el de Rumanía sí. O sea, dice, y que suenen nuestras voces. Bueno, y en el himno de Riego se cita al fin. Pues nos lo puedes decir tú mejor que nadie. Además, en Rumanía, Trajano es aparte de un pueblo, es un nombre. Sí, es Trajan. Claro, y hay un. A ver, te lo voy a decir a ver si está bien. Y. Del otro, de Marco Curiacio Nigrino Materno, que es lo que iba a decir, no se supo más nada. Desapareció de la historia hasta que en el siglo XIX se encontró una lápida que se le mencionaba, y era un tío que era de los 5 más condecorados, tenía mejor currículum que Trajano para ser emperador, pero no sabemos por qué desapareció, no sabemos si lo mataron, si se jubiló, si... Dice, la traducción, dice, además hay un pueblo cerca de Bacau, ¿no?, que se llama Trajan también. De Bacau. No sé, no lo he pronunciado bien. Hombre, es que no sé si es pueblo o ciudad. O sea, ciudad, bueno. Pero Pietraneam, supongo que ha salido. En el himno dice, la traducción al español dice, y en nuestros corazones guardamos con orgullo un nombre triunfante en las batallas, el nombre de Trajano. Ole. O sea, que decir, hay unos señores tan romanos, que se llaman rumanos, que consideran a Trajano su antecesor. Nosotros no podemos. Y es que al niño haberle llamado Trajano a su madre no me hubiera dejado, pero bueno. Ya, ¿no? Ya. Pues nada, al chicos. final me quedé con Carlos. Yo, Gabriel. Paco, estoy muy orgulloso de nuestros antepasados hispanos, pero me llama la atención especialmente como paisano de Gladiator y de Hernán Cortés, que Hernán Cortés, que es el personaje más impresionante de la historia de España, el personaje universal increíble, tenga una callecita en Madrid. Muy estrecha. Una callecita estrechita, cerca de la Gran Vía. De Hortaleza en Fuencarral. vez de una avenida impresionante, Sí, sí. como debería ser, lógicamente. Sí. Eso me llama muchísimo la atención. Pues fíjate, ahora si les dejamos a estos, la quitarán. Es que tenemos que pedir disculpas a México. Claro. Pero es que yo creo que no tiene nada que ver. Yo viví en México, yo he estudiado historia de México en secundaria y hombre, quiero decir, es evidente que el nacionalismo mexicano se basa en la negación en principio de la colonia, pero yo creo que en general la gente culta eso ya lo ha superado. Quiero decir, somos herederos todos de toda nuestra historia. No tengo iba a decir un huevo de amigos mexicanos, afortunadamente, y familiares y todo lo demás, y oye, pues cada quien opina lo que quiere, pero la historia es la que es, no la podemos cambiar, tenemos que aprender de ella para ser mejores, ¿no? Y yo creo que ya está, chicos. ¿Cómo alguien quiere preguntar? La última, venga. Es un poco ¿consideras que con la revolución de los Graco empezó el populismo en Roma o empezó mucho antes? Con la revolución de que no te... De los Graco, de los hermanos Graco. Sí, lo que pasa es que bueno, fue uno primero y otro después, o sea, Bueno, sí. pero sí, Tiberio. Fíjate lo problemático que es una, ¿cómo se dice? La reforma agraria que viene desde entonces, ¿no? Desde Tiberio Graco. Yo creo que sí, ahí empezó a acabarse la República, pero también hay que tener en cuenta que la República Romana duró más que ninguna democracia de momento sobre la tierra. Entonces, pues quiero decir, es muy fácil a todo lo pasado decir, ya se veía ahí con los Graco y con los Soci y todo eso, que el caso es que era una polis, y claro, dirigir un imperio como si fuera una ciudad, es que no. sobre todo si no hay zoom,
para reunirte con el gobernador de turno es muy chungo. Lo del Zoom. Ahora tenemos videollamadas. Hay mucho correo. Tú fíjate, yo antes hacía siempre los avisos parroquiales así de memoria y ahora tengo chuleta. ¿Has visto? Avisos Qué parroquiales. estupendo. ¿Cuándo vuelves entonces? Dices que me la apunté en diciembre. No, noviembre. ¿Noviembre? Noviembre. Oh, un regalo de Reyes. Ya nos irás adelantando. Sí. Adelantando título. Es mucho. Mitomorfosis. Es mucho preguntar con qué editorial repites. Estamos en ello. Veremos. Veremos. Bueno, tú no te preocupes. Lo que quiero es que nos veamos aquí todos. Antes buenos libros. O sea, yo reconozco que he disfrutado mucho con los tuyos. O sea, y de verdad, con el que más me he reído y me he espatarrado vivo, de verdad, el de terraplanismo. O sea, es que... he de reconocer que me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque siempre estilo desenfadado, dato histórico totalmente cierto, personajes que yo no conocía, con lo cual lo agradezco mucho y no me tengo que ir a leer ninguna tesis doctoral ni ninguna cosa rara. Entre medias le puedo preguntar, hasta le puedo enviar un WhatsApp, pero tú esto dónde las has encontrado y tal. Bueno, ¿quién nos vendrá a martirizar los próximos días? Mañana, que es día 19, os recuerdo que es festivo, no podéis huir por ahí porque estamos todos confinados, o sea, es decir, muro de Berlín. Bueno, salvo que queráis ir a Islandia, que creo que nos dejan ir. Sí, te haces una PCR y te vas a buscar billetes. A un sitio de estos, o si eres alemán y te quieres ir a Mallorca. Si eres español, no. El día 20 tenemos una charla sobre la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Este. Y sobre blindados, no sobre el Frente del Este, sobre blindados. Mitos de el arma blindada durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, son de estas cositas que tenemos. Espérate, porque es que con esto de haber estado en el... os parecerá mentira, pero con esta tontada de haber estado en el confinamiento... Antes cuando los tenía apuntados en papel, perfectamente. Los tenía mejor. No, es que ahora no tengo memoria. El lunes 22 tenemos a divulgadores de la historia y de momento el día 25 tenemos Hernán Cortés. Vencer o morir. Pues no. El de Despertaferro. Libro. Sí. Bueno. Ese es mi siguiente deber. Es que este lo terminé ayer, entonces el siguiente ya pasa ahí a leerlo con ganas. Si vendo suficientes, me compro ese. Sí, además en esta ocasión lo tienen difícil, porque cuando presentamos aquí el de Iván Vélez de la conquista de México, me gustó mucho. Me gustó mucho, que además también es de Esfera de los Libros. Entonces me gustó mucho. Entonces, claro, cuando lees uno sobre el tema, leer uno después, te ponen ya un listón que es un poco más complicado. Como tengo la memoria, como la tengo, afortunadamente no pasa nada. ¿Por qué? Porque en la página web podéis ver los eventos. Porque en las redes sociales vamos actualizando, porque también es cierto que según las fechas tenemos que ir cambiando, o hay autores que por una razón no pueden venir porque de repente son su comunidad autónoma a la que les confina y tal. Entonces, perfil de Facebook, perfil de Twitter, perfil de Instagram, salvo que nos cierren como los australianos con esta gente y tal, pero bueno, de momento seguimos teniendo. Y si no, en la página web lo tenéis. O sea, que podéis ir viendo, y siempre recordaros que los que no estéis aquí presencialmente y estéis viendo el vídeo de YouTube, lo estaréis viendo en el canal de Divulgadores de la Historia. Entonces, en Divulgadores de la Historia, lo que no tenéis son qué vamos a tener a continuación, pero tenéis los previos. ¿Y vamos por cuántos? ¿Por 120? ¿O tenemos más? 137. Tenéis solamente 137, vamos a números redondos, unos 140 vídeos donde podéis ver las distintas presentaciones, charlas, coloquios que hemos hecho en Tercios Viejos, porque una de las gracias que tiene es que afortunadamente Paco escribe libros de divulgación de verdad, o sea, os lo digo de verdad, muy entretenidos. O sea, a mí
soy de esas personas que ya busca tesis doctorales de 500 páginas, de cosas muy rebuscadas. Entonces, pero cuando lees un libro de divulgación histórica entretenido, que te lo pasas bien, y sobre todo que de repente te aparecen 3 o 4 personajes que no has visto nunca jamás, os puedo asegurar que es un punto muy bueno. Y es una de las cosas que queremos hacer en Tercios Viejos. O sea, sencillamente, que es cierto que a Cortés les conocemos todos. Pero estos tíos tan raros que tienes aquí, a Luque se llamaba ese, a Lucano, a Lucio, una cosa muy rara. Entonces, como el pez. Entonces, que está muy bien, o sea, que hay personajes históricos bastante conocidos, bueno, por lo menos conocemos el nombre, tal vez la historia no tanto, pero luego que te aparecen unos personajes que yo debo decir que lo he disfrutado. De hecho, mi mujer me ha dicho que quería venir y ¿cuándo terminas el libro para que me lo dejes? Así que vosotros no sé, pero yo, para mi señora esposa, que tanto me tiene que... Joder, macho, es que entender que eso de me voy a la librería trabajando los dos, es como hacer, por lo menos, por favor, me lo dedicas para quedar bien. ¿A nombre de tu señora? Por supuesto.